esto es un toma y daca, con Fernando Rospigliosi, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. A veces son un poco difíciles establecer diálogos con esto del Zoom, ¿no? Siempre es más viable hacerlo con personas en el estudio, pero ya sabemos la situación en la que estamos. Pero por eso mismo, Fernando, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Quería pedirte un comentario a partir de lo que has escuchado ahora. Pedro Franque plantea propuestas que, según él, van en la línea de disipar muchos temores. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Buenas noches, Enrique. Buenas noches. No, todos son mentiras, o sea, está tratando de disipar temores, eso es lo único cierto de todo este asunto. Está tratando de disipar temores para ganar votos y después hacer lo contrario de lo que ha dicho ahora. O sea, ese titular del Comercio sobre la expropiación de fondos de las AFPs es absolutamente cierto, eso lo dijo Castillo. Iban a crear un banco de trabajadores e iban a meter todos los fondos ahí de los que están en AFP, de los que están en ONP, de tal manera que licúan los fondos personales que tiene cada trabajador que ha depositado su dinero, su porcentaje en la AFP, y por supuesto eso ya después desaparece en un hueco negro. Eso es lo que dijeron, pero después se desdicen. ¿A quién mandó el señor Cerrón o Castillo? ¿Sabe quién? Debate económico, al señor Pari. ¿No es cierto? Ese era y ahora aparece el señor Franque. Digamos, es una situación caótica en que ellos utilizan a determinadas personas, un día sale uno, otro día sale otro, finalmente nadie sabe quién realmente del equipo de Castillo y Cerrón, y ellos lo utilizan conscientemente esto como una manera de engañar a la gente, porque uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa, finalmente no sabes cuál es lo que realmente piensa, pero se le sale, pues, se le sale. Sobre todo a Castillo se le salen los mítines y a Cerrón en el programa, que es el único programa oficial que tenemos de ellos, que es el que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones, y es en el que habla de las estatizaciones, las nacionalizaciones y todo lo demás, que es realmente lo que ellos en el fondo quieren hacer. Ahora, al igual que Chávez en el año 98, cuando se presentó en las elecciones, mintió y engañó descaradamente, solamente para ganar votos, para no aparecer tan estatista, porque sabe que finalmente a la gente eso no le gusta, pero entonces intentan disfrazar sus verdaderas intenciones con estos discursos supuestamente tranquilizadores. Obviamente es muy difícil creer en todo esto, ¿no? Fernando, con respecto a las propuestas enunciadas por Keiko Fujimori, sobre todo pues procesadas o presentadas por Luis Carranza, se ha repetido una crítica en los últimos días con respecto a la dificultad o imposibilidad de financiarlas. Se habla pues de 5.000 millones de soles o 3 puntos del PBI, y que esto para la otra esquina va a ser imposible de que sea sostenible si no se encara el tema tributario. ¿Qué responden? No, para nada, eso es absolutamente falso. Para empezar, hay otras cosas que implican un gasto adicional. Por ejemplo, el repartir el 40% del canon. El canon a las regiones y a los municipios, y cada 10 que se entregan, 4 no se han utilizado, porque los gobiernos municipales y regionales no tienen capacidad de gasto. Entonces, de lo que se trata es de repartir lo que ya hay. No significa ningún gasto adicional para el Estado. El canon es el impuesto a la renta que de las empresas mineras o gasíferas, etcétera, que reciben gobiernos y municipales. Se calcula, los economistas han calculado, el próximo año con el aumento de los precios de los minerales habría unos 7.000 millones de canon, de los cuales 2.800, que es el 40%, 2.800 millones se repartirían directamente a la gente. En lugar de estar guardados en el banco, se reparten directamente a la gente. Eso no significa adicionar el Estado, y eso pone plata en el bolsillo de la gente, poner en el bolsillo de la gente puede satisfacer necesidades esenciales de comida, de ropa, etcétera, y a la vez ese gasto ayuda a mover
la economía. El tema que tenemos hoy día es que la economía está paralizada, está cayendo, bueno, peor con la amenaza de Castillo, pero ya paralizada por las cuarentenas que nos impuso Vizcarra, por el virus y por todos los problemas que conocemos. Entonces, poner plata en el bolsillo de la gente ayuda a empezar a movilizar la economía. Y el cálculo es que el déficit se 5.6% del PIB, lo cual es perfectamente dejable. O sea, los gastos realmente serían, por ejemplo, duplicar pensión 65. Fernando, acá estás soltando unos números que son muy importantes. Yo quería preguntarte además del cierre de campaña, pero vamos a hacer una pausa para aprovechar si podemos corregir un poquito nuestro audio. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato. Volvemos con Fernando Rospigliosi, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. Acabas antes de la pausa, Fernando, de justificar, explicar el por qué las propuestas de Keiko Fujimori, de su candidatura, son viables y fiscalmente sostenibles. Ahora, lo que parece que no es tan sostenible son los mítines en la Plaza San Martín. La Municipalidad de Lima ha reiterado que no va a prestar los espacios públicos para el final de esta campaña, que además coincidía con lo que estaba proponiendo Castillo. Los dos se iban a encontrar aparentemente en la Plaza San Martín. ¿Cómo se va a cerrar esta campaña? Bueno, no sé qué cosas estarán discutiendo ahora en el comando de campaña, pero es claro que el meeting o la concentración, o como quiera llamarse, que había anunciado Fuerza Popular, se hizo desde mucho antes. Entonces, para fastidiar la paciencia y para que justamente no se pueda realizar esta concentración, Vladimir Cerrón, que es el jefe, el dueño del partido y el jefe de Castillo, Vladimir Cerrón, dijo: nosotros también lo vamos a hacer ahí, precisamente para evitar que Fuerza Popular haga su concentración en la Plaza San Martín. Es clarísimo, ¿no? Porque, como digo, desde antes Fuerza Popular ya lo había planteado así. No sé cómo se va a resolver esto, deben estar en este momento conversándolo para ver qué alternativas hay, ¿no? Anoche le preguntábamos a Horacio Ceballos, importante colaborador de Pedro Castillo, precisamente sobre la presencia de Cerrón, y él respondía que por qué al señor López Aliaga no se le increpaba por la paternidad, digamos, política de Castañeda en Solidaridad, ¿no? O al señor Hernando de Soto con Avanza País, etc. ¿Por qué entonces continuamos en este debate con respecto a Cerrón, que pues sería pues un vientre alquiler más? No hay ningún debate. Lo de López Aliaga, pregúntenle a López Aliaga, eso es un asunto que cada quien tiene que responder. En este caso es clarísimo, el dueño del partido, el jefe del partido es el señor Vladimir Cerrón, el partido que lanza a Pedro Castillo. No hay ninguna duda sobre eso. Además, ya se está difundiendo, yo mismo he difundido en mi cuenta de Twitter el meeting ese en que los manifestantes dicen Castillo y Cerrón, el mismo corazón, y están ambos abrazados ahí. ¿Quién convocó al meeting de cierre de campaña de Castillo? Vladimir Cerrón. ¿Quién expectoró a Kurt Burneo de la posibilidad de integrar el equipo de Castillo? Vladimir Cerrón. ¿Y lo expectoraron o no? Sí, pues. O sea, lo que dice Cerrón se hace. Ahora, como digo, ellos mienten con todo descaro y tratan de separarse de Castillo simplemente por razones electorales, porque el señor Cerrón ha sido sentenciado, ¿no?, por corrupción en su gestión por el gobierno regional. Además, tiene relaciones más que sustentadas con los terroristas del BRAEN, más que sustentadas por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. ¿Dónde está esa relación exactamente? Bueno, exactamente en Alex Pimentel, un individuo que fue empleado del gobierno regional de Vladimir Cerrón, que se tomó fotos con él disfrazado de militar, él y Cerrón disfrazado de policía, y que después ha sido identificado plenamente en fotos y videos en el BRAEN con los quispe palominos con un fusil en la mano.
Ya, más que eso, ¿qué queremos? Y el señor Bermejo, congresista electo de Perú Libre, o sea, de Cerrón, es uno de los que puso Cerrón en la lista, que está siendo procesado hoy día, precisamente por eso, por haberse ido a reunir con los Quispe Palomino en el Brain, y hay 6 testigos que corroboran eso. Entonces, esas relaciones son obvias. El domingo pasado le han puesto, le han hecho un atentado a Radio Tarma, una radio que está en la región Junín, y que es opositora a Cerrón. Y esta terrorista, que se hace llamar Vilma, ha denunciado con nombre y apellido al dueño de Radio Tarma en uno de esos audios que ha lanzado atacando, insultando a varias personas, incluyendo el dueño de Radio Tarma. Y curiosamente hacen un atentado contra Radio Tarma, contra una de sus estaciones repetidoras, para impedir que se difunda las ondas de esa radio, y ponen una bandera roja con hoja y martillo ahí. Ha sido denunciado, eso está hoy día en Perú 21, si no me equivoco. Entonces, ya pues, ¿qué más quieren? Ahora, ¿Que firme ante el notario el señor Cerrón? No, pues. Fernando, es claro que desde el lado de la candidatura de Castillo tiene 2 grandes hándicaps. Uno, el que acabas de describir, los aliados radicales, ¿no? De un lado, Movadef, que le ayuda a él a posicionarse como personaje nacional a través del CONARE, y de otro lado el señor Cerrón. Y en segundo lugar, lo que tú mismo pues acabas de recordar como una suerte de improvisación, de desorden. El problema de Keiko Fujimori central en estas horas es el de la credibilidad. ¿Crees honestamente que ese problema se ha superado? Bueno, tienes tú razón, ¿no? Hay un antivoto que tiene Keiko Fujimori, sobre todo por la campaña que se desarrolló en los últimos años contra ella, a partir de acusaciones sin fundamento, en mi opinión, de fiscales prevaricadores y politizados que trabajaban con Martín Vizcarra, con algunas ONGs y, bueno, la coalición que respaldaba a Vizcarra. Ahora, respecto a lo de Keiko Fujimori, una cosa importante a tener en cuenta es que Keiko Fujimori no es una candidata, Keiko Fujimori es un equipo. Hay un equipo de personas, algunos de los cuales no hemos sido ni mucho menos partidarios del régimen de su padre en los años 90, pero hay un equipo de personas que es una garantía adicional a lo que podría ser su gobierno, en el sentido de ser un gobierno democrático que respete la libertad de prensa, etcétera. Digo que es una garantía adicional. Hemos tenido el evento que se desarrolló el lunes en Arequipa, donde estuvo presente por un video Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa, y una serie de otras personas que le han dado su respaldo. Además, como es evidente, hay un Congreso muy fragmentado. En ese Congreso se requiere confluencia de fuerzas, formar coaliciones, y eso también es una garantía de que habrá un gobierno democrático. Por último, como la misma Keiko Fujimori ha dicho, el gobierno, en el caso de ella ganar, no va a ser un gobierno de fuerza popular, va a ser un gobierno amplio y plural. O sea, que es evidente que se en este momento para sacar al país de la crisis tan honda en que estamos, crisis económica, crisis de salud, crisis de seguridad, etcétera. Entonces, es indispensable formar un gobierno con gente de todos los grupos políticos y independientes, que sea la mejor gente la que esté ahí, y eso también es una garantía entonces de que habrá democracia, habrá respeto a la libertad de prensa, habrá respeto a los derechos humanos y todas las cosas que algunos falsamente le quieren atribuir como defectos. Democracia y respeto a sus instituciones. ¿Fuerza Popular va a aceptar los resultados de este domingo, sean cuales sean? Bueno, naturalmente. O sea, a diferencia de la gente de Pedro Castillo, que ya está lanzando amenazas catastrofistas, por supuesto, la democracia es así. Hay que respetar los resultados siempre. Hay que reconocer que Pedro Franque no ha sido catastrofista en ese sentido. Fernando, una última. A ver, parte de ese hándicap de Keiko Fujimori, de esa debilidad, es por supuesto la lucha contra la corrupción. Si tienes que resumir
Yo sé que muy fuerte en tu tema es por el lado de seguridad, pero si tienes que resumir las propuestas para precisamente demostrar que la candidata o este gobierno potencial no va a caer en las garras de la corrupción, como se dice, ¿qué es lo que están planteando? Mira, se puede resumir en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, dar más potestades y más fuerza a la Contraloría para hacer control concurrente, transparencia, la transparencia que tanto se reclama, incluso hay leyes que se han aprobado y que no se cumplen constantemente, periodistas como Ricardo Uceda y organismos de la sociedad civil protestan, el Estado no es transparente, eso es fundamental, que todas las cosas se expongan públicamente, las licitaciones, las compras del Estado, etcétera, de tal manera que todos podamos ver lo que está ocurriendo ahí y en el caso de haber cosas raras pueden ser criticadas y denunciadas. Esas son cosas fundamentales, así como el fortalecimiento del sistema de justicia, que sin duda es uno de los elementos esenciales. Y también el doctor Luis Carranza ha señalado aspectos del tipo de contratos que se pueden hacer de gobierno a gobierno que pueden evitar malos manejos. Entonces, hay un conjunto de medidas que se está planteando para luchar contra la corrupción, pero sobre todo se están planteando medidas para resolver los problemas más acuciantes de los peruanos, que son comida, trabajo y salud. Esos son los temas más importantes que tenemos que resolver, junto, por supuesto, con la lucha contra la corrupción y dar seguridad a los peruanos de que esos temas serán resueltos porque hay propuestas concretas y hay un buen equipo para llevarlas a cabo. Gracias, Fernando Rospigliosi, por conversar con nosotros en Caracas. Muchas gracias, Enrique.